Muy buenas tardes. En nombre del Ministerio de Cultura le damos la más cordial de la bienvenida al lanzamiento del Estudio Nacional de Industrias Creativas y Culturales 2020. Para esto llamamos a su excelencia Carlos Aguilar Navarro, ministro de Cultura, que nos dará las palabras de bienvenida. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Desde el Ministerio de Cultura nos complace compartir con ustedes el resultado del primer Estudio Nacional de Industrias Creativas y Culturales, una herramienta de gestión cultural que genera la información y la data necesaria que sirve de línea base en la construcción de las políticas públicas que estamos diseñando para todo el país. Este importante documento revela una valiosa información de contexto que pone en evidencia el impacto de las industrias creativas y culturales en el desarrollo económico y social de Panamá, presentando cifras, estadísticas y un análisis situacional de los actores y empresas creativas, culturales y de turismo cultural que a nivel nacional se han registrado voluntariamente en la base de datos Súmate Ya, que cuenta con más de 12.500 registros hasta la fecha. Agradecemos los aportes de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural de Panamá, por el acompañamiento en la elaboración del Plan de Acción para las Industrias Creativas y Culturales. Las industrias creativas y culturales, así como el turismo cultural, promueven la cohesión social a nivel local, el desarrollo sostenible y contribuyen a lograr mejoras en las posibilidades de ingreso, en el empleo y en la calidad de vida de los habitantes de este país, en particular los jóvenes y poblaciones vulnerables. De esta manera, las políticas culturales del siglo XXI deben estimular y apoyar a las industrias creativas sustentadas en su sostenibilidad y trabajo digno, acompañadas de un turismo cultural articulado con las poblaciones locales, la protección del patrimonio cultural accesible a la ciudadanía, la adaptación al cambio climático y la promoción de la salud desde el diálogo entre los saberes académicos y ancestrales. Están todos invitados a conocer el resultado de este valioso estudio desde la página del Ministerio de Cultura www.micultura.gov.pa en nuestro micrositio Crea en Panamá. Todos cordialmente invitados. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, los nombres del grupo de coordinador de este nuevo estudio. Iniciando con la presencia del licenciado Arturo Arango, su director de AMPIME, Jill Otero, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Itza Brose, subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Márquez, Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yuali Singh, directora de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industria, Francisco Márquez, Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gustavo Padilla, director de Cooperación Internacional de Medio Ambiente, Enaro Villalaz, director de Cultura del Municipio de Panamá, Galileo Ahumada, consultor por parte del BID, Carla Wagner, directora de Inversión de ATP, Ernesto Mantovani, productor audiovisual de Senacid, Ernesto Araujo, de Ciudad del Saber, Ximena Eleta, Cámara de Comercio e Industrias, Pituca Ortega de Eibro, del Festival de Cine Internacional, Andrea Sousa, de ANIMAC, que es la Asociación de Diseñadores de Moda, Lázaro Rodríguez y Carla García, consultores por parte de la UNESCO, queridos y respetados directores, coordinadores del Ministerio de Cultura y a todo el público que está presente a través de las redes sociales. Le damos una vez más la cordial de las bienvenidas y a continuación cedemos la palabra a la licenciada Maru Gálvez, directora nacional de Economía Creativa del Ministerio de Cultura. Muchas gracias, Yani, y gracias a todos los miembros del Grupo Coordinador de Economía Creativa que nos acompañan el día de hoy, al ministro, por supuesto, y al resto de los directores del ministerio y consultores que también nos están acompañando el día de hoy.
Sabemos que este estudio es algo que estamos esperando hace mucho tiempo por parte del sector de industrias creativas y culturales, así que vamos a ir de lleno inmediatamente. Quiero presentarle primero a los dos consultores que fueron los encargados de realizar este estudio y este proyecto. El primero es Gerardo Neuboxen, que nunca le puedo pronunciar bien el apellido. Es especialista en economía creativa con más de 35 años de experiencia en el sector. Se desempeña como consultor internacional, docente universitario, investigador de temas vinculados con las industrias creativas y culturales y la innovación social y organizacional, y reside en Panamá desde el año 2010, así que ya es panameño. Tenemos también a Cristóbal Muñoz, el segundo consultor, es director de Industrias Culturales para el Desarrollo del Casco Antiguo desde el 2009 hasta el 2012, es investigador de programas culturales para el Programa de Seguridad Integral del Ministerio de Gobierno en el 2010, evaluador de avances culturales en el Instituto Nacional de Cultura en el 2014, asesor de la Federación Internacional de la Música y asesor de la Alcaldía de San Miguelito para las estrategias culturales comunitarias. Así que los dejo con Gerardo y con Cristóbal para que nos puedan hacer la presentación del estudio. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por empezar, ministro, por la confianza puesta en nosotros, a la querida directora de Economía Creativa, Maru Gálvez, por el acompañamiento, por todo el apoyo que nos ha dado en este gran trabajo, y bueno, a todos los colegas que han colaborado, a los colegas consultores, a los directivos. Vamos a narrar un poco de qué consiste todo el estudio que hemos hecho, cómo está estructurado, de dónde partimos. Lo que estamos viendo en pantalla es el trabajo final, el que se va a estar repartiendo mañana, donde lo que hemos resumido finalmente es el gran trabajo de análisis de más de 7.000 fichas, 7.775 fichas, que fueron recolectadas a través de la base de datos que se lanzó en enero de este año, Súmate Ya. Nosotros decidimos en algún momento, hacia junio, hacer un corte para poder hacer todo un análisis. En ese momento había aproximadamente unas 8.000 y tantas inscripciones. Luego de hacer una depuración, quedamos entonces con este número que nos significó mucha representatividad de todos los ámbitos de las industrias creativas y culturales del país. Este estudio nos muestra muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Por empezar, estamos completamente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tomando 4 de ellos, no me voy a detener aquí. Los objetivos del estudio, básicamente generar información estadística, conceptual, acerca de qué está ocurriendo con las industrias culturales y creativas en Panamá, y también del turismo cultural, cuál es su alcance, cuál es la territorialidad, quiénes son los actores, cómo está conformado el sector, y que esta información sea un instrumento útil e idóneo para lo que el ministro mencionó al principio, poder diseñar políticas públicas que ayuden y fomenten al desarrollo del sector cultural y en particular las industrias creativas, culturales y el turismo cultural. Una vez realizado todo ese trabajo, pensamos que efectivamente la información que tenemos es muy útil. ¿Cómo hemos estructurado? Por empezar, todo el trabajo que vamos a ver ahora es en realidad un extracto de este material que vemos aquí, que es el informe técnico que se entregó al Ministerio. Son más de 200 páginas de análisis, de estudio, de desglose, de gráficas, etc. Y nos ha llevado a esta síntesis, que es la que consideramos útil para el trabajo. ¿Cómo estructuramos el estudio? Básicamente organizamos el estudio en 3 grandes ámbitos. Empezamos por crear 8 sectores: sector de artes escénicas, artes visuales, diseño, gastronomía, turismo y patrimonio, innovación y tecnología, literatura y medios de comunicación. Cada uno de esos sectores fue subdividido en subsectores que a medida que íbamos avanzando en la investigación nos íbamos dando cuenta que no habíamos considerado algunos. En fin, la investigación es un proceso vivo que va creciendo, y quedaron finalmente los subsectores que ustedes van a poder leer, no me voy a detener porque son más de 40, que subdivide, digamos, cada uno de los sectores. Y a su vez, cada subsector
se dividió en una serie de funciones, las que consideramos en principio las más habituales, y luego fuimos ajustando lo que fuimos encontrando en la realidad. Es decir, este estudio lo que es una radiografía, es una muestra de lo que encontramos, es un estudio muestral. De ningún modo pretendemos que este sea la industria en su conjunto. El estudio se basa pura y exclusivamente en las 7.765 fichas que tenemos, y es a partir de esa información que hemos ido, digamos, desarrollando, elaborando, analizando cada uno de los temas que estamos viendo. Cristóbal me va a ir acompañando en algunos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con los números. Él es el analista numérico más que yo. Hemos analizado varios factores. Creamos una matriz de variables que tiene que ver con género, tiene que ver con nivel de facturación declarada, tiene que ver con la formalidad, la formalización del emprendimiento o no, tiene que ver con los niveles de ingreso que declara cada emprendedor. Y encontramos entonces que en principio es un sector con un nivel elevado de formación académica y superior. ¿Sí? El 38,44% declara haber terminado la universidad, 6,78% maestría, y hay unos 18 doctorados, lo cual tal vez en volumen no es mucho, pero considerar que tenemos doctorados dentro del sector, eso es un dato relevante. Un dato que nos llamó la atención, que eso refleja la... Perdón, ¿hay un micrófono abierto? Gracias. Es que hay una mayoría de género masculino predominante sobre género femenino. No sabemos, no podemos decir si esto refleja realmente la realidad del sector o si es la cantidad de personas que se han inscrito, y digamos muchas personas de género femenino no se han inscrito en la base de datos. Eso será un estudio posterior. La distribución etaria, resulta bien interesante descubrir que la mayor parte de la población que trabaja en este sector se encuentra en las capas medias, entre 26 y 50 años. Ahí se encuentra el grueso, más del 50% de las personas que trabajan en este sector pertenecen a ese segmento, lo cual nos llama la atención, digamos, es un llamado de atención de que los sectores más jóvenes, que pensamos que son los más idóneos o los que más se deberían acercar a este tipo de actividades, no están reflejados aquí. Es un 18% del conjunto. De nuevo, no sabemos si es porque no se han inscrito o porque refleja la realidad del sector. Estos son los primeros datos que podemos elaborar. Un dato importante y relevante es que el 60% del conjunto de las 7.700 inscriptos han creado su emprendimiento o han empezado actividades en el último decenio. ¿Sí? En los últimos 10 años es cuando vemos el grueso de actividad. Probablemente tiene que ver con el incremento, el interés que está generando cada vez más el tema de las industrias creativas y culturales, y vemos obviamente hacia los últimos años un incremento aún mayor. En relación a la facturación, hemos hecho una pregunta, bueno, ¿cuánto declara usted facturar en el último año? Y nos encontramos entonces con que un 37%, es decir, un número bastante elevado, trabaja pero no factura. Es decir, hay mucha gente trabajando, ya sea por amor al arte literalmente, o de manera voluntaria, pero esto tiene un doble significado para nosotros. O por un lado nos pone en alerta, quiere decir que hay un 40% que no está realmente facturando, pero por otro lado nos habla de un semillero, ¿hay micrófono? De un semillero de personas que probablemente, si están adecuadamente acompañadas en procesos de capacitación, en procesos de formación en términos de emprendedurismo, puedan convertir esa pasión en alguna forma de emprender. 34% declara facturar entre 0 y 25.000 dólares al año, y un casi 30% declara facturar más de 25.000. Incluso hay algunos casos que declaran facturar más de 500.000 dólares al año. Quiero aclarar que esta es la primera parte de nuestro estudio. Ahora, esta semana, comenzamos con la segunda parte, que va a ser tomar un grupo de todos estos que hemos investigado y hacer un análisis en profundidad, justamente para evacuar ciertas dudas y poder entender a nivel de microeconomía qué es lo que está pasando con los emprendedores.
El 3% que vemos en pantalla lo que refleja es el criterio que hemos utilizado para crear lo que llamamos los subsectores destacados. Vamos a ver cuando avance con el documento que vamos a estar poniendo la lupa, el foco, sobre una serie de subsectores porque reúnen estas características, ¿sí? Cuenta con por lo menos un 3% del total de la base de datos están inscritos en este subsector y existen desde hace más de 2 años por lo menos, es decir que desde 2018, antes de 2018 fueron creados. Con ese criterio analizamos cuáles son los subsectores que están realmente activos desde hace mucho tiempo y eso lo vamos a ver enseguida. Nos llama muchísimo la atención, este es otro llamado de atención importante, es un hallazgo que tenemos que tener muy en cuenta en el sector, es que solamente el 32% de los inscriptos está formalizado, así que tiene aviso de operaciones, lo cual es una tasa muy baja y creemos, y eso en las recomendaciones del informe técnico lo marcamos como un tema importante, que para poder construir un sector productivo al cual aspiramos realmente, necesitamos que el sector esté formalizado, que esté registrado por todas las causas que nos podamos imaginar. Otro tema que hicimos fue analizar, bueno, tanto a nivel de sectores como de subsectores, cómo es la distribución territorial dentro de la misma base de datos. Insisto en este punto. Esto no significa que, digamos, es un estudio muestral, no representa la totalidad del sector. De la base de datos que tenemos, descubrimos, como era esperable, que la mayor parte, casi el 60%, está alojado en la provincia de Panamá. Sin embargo, bueno, vemos que, por ejemplo, Chiriquí tiene casi un 10%, Bocas del Toro aparece con un magro 1,1%, Colón con un 5,64%, Herrera con 6,36%, es decir, el conjunto, y luego lo veremos por sector y por subsector, cómo está distribuido cada uno de estos en el país. Pero esto nos da una idea también de que la creatividad realmente se encuentra en todo el territorio, es decir, vamos a encontrar gente, personas trabajando en el campo de industrias creativas distribuidas y es importante recalcar que estos no son meros porcentajes. Detrás de cada porcentaje hay un nombre, hay un apellido, hay una dirección, hay una actividad definida. Es decir, en la base de datos que hemos construido sabemos exactamente dónde están estas personas, cómo se llaman, número de teléfono, email, todo. ¿Sí? Entonces, como vemos, se nos va armando un mapa operativo de qué es lo que está pasando realmente en este país con las industrias creativas. Esto que vemos en pantalla es, digamos, el análisis complementario del anterior. Esto es la distribución a nivel territorial por cada uno de los 8 sectores principales. Entonces vemos que las artes escénicas, donde enseguida vamos a ver que está la música, que está la danza, el teatro, el cosplay, etc., ocupa prácticamente la mayoría, ¿sí? El 37%, casi el 40% se lo lleva a este sector. Las artes visuales, que incluye audiovisual, ¿qué más? Ayúdame, Cristóbal. Todo lo que tiene que ver con artes visuales, que enseguida vamos a ver, el 17%, y diseño aparece también como un conglomerado de muchos tipos de actividades que enseguida vamos a ver, donde también hay un 30%. Insisto, esto es lo que tenemos en la base de datos. Obviamente la gastronomía sabemos que es mucho más, pero esto nos da una tendencia, esto nos da alguna información para poder empezar. Creo que lo más relevante, además de los datos estadísticos que hemos logrado construir, es una matriz de análisis, una matriz de estudio, que al trabajar con herramientas digitales lo que nos va a permitir es continuar generando información. De hecho, la cantidad de inscriptos en este momento prácticamente se ha duplicado respecto del momento que hicimos el corte. Quiere decir que hacemos el mismo estudio en este momento, pues seguramente estos porcentajes variarán tal vez significativamente. Pero por lo menos tenemos una matriz, tenemos una metodología de análisis y tenemos algunos números que nos van dando idea de qué está pasando. Entramos ya en los sectores. Los sectores, por ejemplo, artes escénicas está compuesto por música, teatro, cosplay, danza, magia, clown y otros. Es importante destacar que, por ejemplo, cosplay y magia clown aparecieron después, a medida que analizábamos
la base de datos. De los 7.765 inscriptos, 2.190 pertenecen a este sector, que es ese 37% que veíamos antes. Y de nuevo vemos que en la base de datos hay una prominente mayoría de género masculino por sobre el femenino, en este caso 75 sobre 25. De nuevo vemos que la mayor parte, aquí vemos más participación de jóvenes, de 18 a 25 años ya sube a 21%, sin embargo, de 26 a 50 se encuentra la mayor parte de las personas. El 57% también declara, es decir, esta tendencia se va a repetir en todos los sectores y los subsectores, la mayoría se ha creado en el último decenio. Un importante grupo trabaja sin facturar, y el 60% declara facturar entre 0, 5.000 y 25.000 dólares, siendo el 13% los que factura más de 25.000. 52% de la población, digamos, encuestada tiene título universitario, posgrado, y 35% tiene bachillerato. En este sector, de nuevo, vemos que la informalidad es bastante elevada, 33% solamente tiene aviso de operaciones, y las artes escénicas se distribuyen. Se mantiene de alguna manera la tendencia que vimos a nivel macro, se mantiene con un fuerte foco en la provincia de Panamá, Chiriquí, la provincia de Herrera, Los Santos y Coclé mantienen niveles similares. Vemos que Darién, de nuevo, no sabemos si es que no hay o si es que es la inscripción, y en Boca de Toro también aparece como un número relativamente bajo, 0,92%. Dentro de cada sector y cada subsector analizamos también cuáles son las principales funciones laborales que han mencionado. Actuación, interpretación en el campo de artes escénicas, por supuesto, es la mayor, 61%. Seguido, pensábamos que iba a ser más, esto nos ha sorprendido un poco, 17% dedicado a la producción. Y también nos llamó la atención que hay bastante docencia proporcionalmente, 10% dedica parte de su tarea a la docencia. Entramos en los subsectores, que como dije antes, reunía ciertas características, más de 3% del total de la base, y más de dos años de existencia. De los 7.700, 1.567 se han inscrito como pertenecientes al sector de la música. De nuevo vemos una enorme diferencia entre masculino y femenino, 82% contra 18%, y se mantiene la tendencia de, digamos, relativamente pocos jóvenes y el centro en las edades intermedias. 44% declara tener título universitario y 37% bachillerato. Vemos que también el 71% no posee dentro de la música aviso de operaciones, es decir, que el nivel de informalidad sigue siendo elevado. De nuevo, el 58% se ha creado en los últimos 10 años, es decir, estamos poniendo la lupa ahora en el subsector de la música. 35% declara trabajar sin facturar, seguramente será incidental. El grueso, prácticamente 60%, declara facturar hasta 25.000 dólares y solo 9% declara más de 25.000 dólares anuales. Aquí también se repite este tema de actuación e interpretación como una de las profesiones más, funciones laborales más importantes. Seguirá, ahora sí, cuando ponemos el foco en el subsector, vemos que cambian las proporciones. Hay mucha más actividad de producción declarada. Sí, es importante recalcar también de que dentro de todo el avance que vamos a tener en todo este estudio, se darán cuenta que tenemos algunos sectores, algunas funciones muy marcadas. Hemos encontrado que lo que es producción y creación han sido funciones muy marcadas dentro de todo el territorio y en la base de datos. Y hemos encontrado, por ejemplo, que comercialización, que veremos un poco más adelante, es una función que marca muy poco. En realidad, una vez vayamos avanzando en este estudio, vamos a poder entender de que el 80% se dedica a la producción y a la creación. Sin embargo, vemos un embudo en esta tendencia porque hay muy pocos, si acaso el 14% dedicándose a la comercialización. Entonces, son algunos aspectos que nosotros recomendamos para el fortalecimiento de las estrategias del ministerio
y las instituciones que manejan la industria, porque es necesario que más actores comerciales, promotores, puedan entrar en el ruedo de las industrias creativas y culturales para poder ventilar toda la producción y la creación que están los creativos en este momento haciendo. El tema es que existe ahora mismo un concepto erróneo en que el cultureta o la persona que genera la cultura tiene que ser solo creativo o solo productor. Y dejan por fuera las funciones que realmente comercializan, que abren los canales comerciales para esto. Entonces, dentro de toda la investigación, nos hemos dado cuenta de este hallazgo importantísimo, al igual de que también nos sorprendió de que la música es el sector más grande dentro de la base de datos, como estaba viendo Gerardo ahora mismo. Y es más grande porque dentro de todos los sectores culturales que hay, la música es un sector muy organizado. La música cuenta con sindicatos, con escuelas, con ya sea escuelas privadas o la universidad tiene carrera de música. Entonces vemos ahí ese afianzamiento importante que hacen las estructuras del Estado a este tipo de industria. Ahora Gerardo va a hablar de más adelante de la danza y me adelanto un poquito diciéndoles que la danza pasó algo similar. Hace muchos años solamente habían 3 o 4 escuelas de danza en Panamá y todos los bailarines o aprendían pues de manera callejera o estas escuelas de danza los tomaban y comenzaban a bailar con ellos. Sin embargo, la Universidad de Panamá abrió una facultad de danza y al abrir la facultad de danza, ¿qué hizo? Comenzó a promover que todas estas personas que bailaban encontraran fortalezas comerciales y de repente en el mercado comenzó a abrirse muchas escuelas de danza pequeñas. Entonces, Don Bosco tenía su escuela de danza, Brisa tenía su escuela de danza, en Colón ya habían 2 escuelas de danza que antes no era posible porque una inversión de una escuela de danza es una inversión importante. Entonces, nos remarcamos esta parte de la función laboral en que es sumamente importante que el gobierno entienda y ustedes como comité entiendan que hay que fortalecer las funciones débiles. Y está bien ser productor y está bien ser creativo, pero las otras funciones son tan importantes como el creativo, porque si no pasa lo que tenemos ahora. Mucha creación y mucha producción, pero ellos no encuentran dónde comercializar sus productos y servicios. Voy a ir pasando sucintamente por cada uno de los sectores, pero para que entiendan la estructura que hemos utilizado. De las 2.190 personas de artes escénicas, 325 declaran trabajar en el ámbito de la danza. Y curiosamente, también nos llamó la atención que una mayoría importante es de género masculino. Se reitera el tema de la distribución etaria, se reitera también el tema de los grados universitarios, con un alto, casi 50% de estudios universitarios y de posgrado. El nivel de informalidad, probablemente por lo que dice Cristóbal, es relativamente menor aquí, porque vemos que solo el 56% no cuenta con aviso de operación, es decir, que un 44% sí lo tiene. 63% también se ha creado en los últimos 10 años, y actuación y docencia son las actividades más destacadas dentro de este sector. Lo mismo va a ocurrir en el campo del teatro. Entramos en 266 personas de las 2.190. Hay un balance mayor en este sector entre género masculino y femenino. No tenemos explicación de por qué. Son los datos que obtenemos. El rango etario se mantiene prácticamente en todos los sectores analizados de la misma manera. Muy alto nivel de estudio universitario y posgrado, 51%. La informalidad también es elevada, solo 38% tiene aviso de operaciones, también el 61% se creó en la última década. Los valores más o menos se van manteniendo. Entramos en otro capítulo, las artes visuales. ¿Cómo está compuesto? Lo hemos segmentado en cine, dibujo, escultura, fotografía, pinturas, animación, audiovisual y otros, que es el mínimo.
Esta segmentación surge también a partir del análisis de la base de datos, como se puede leer en el informe técnico, y de ese total encontramos que del 7.700, 1.176 declara trabajar en este sector, de nuevo con la misma distribución de género, una mayoría importante masculina por sobre la femenina, el mismo distribución etaria prácticamente, bajo nivel de presencia de jóvenes y centrado entre 26 y 50 años. 59% de los emprendimientos se creó en la última década igual, 52% alto nivel de formación. Los porcentajes relacionados con la facturación se mantienen y también se mantiene el alto nivel de informalidad, solo un 37% tiene aviso de operaciones. En este mapa entonces vemos la distribución territorial de todas aquellas personas que se han declarado pertenecientes al sector de artes visuales. Más o menos las tendencias se mantienen similar, es bien interesante ese dato. Aquí vemos que creación y producción aparecen como las funciones más importantes, mientras que la docencia cae bastante, por lo menos en los inscriptos. De nuevo, esto refleja el sector en la base de datos. Dentro del sector audiovisual tenemos 279 personas de las 1.176 del sector. De nuevo se mantiene esta proporción, de nuevo se mantiene la distribución etaria, de nuevo lo mismo para decir que todo el sector se comporta de manera coherente y consistente a lo largo de todo el estudio, ¿sí? En audiovisual, probablemente porque se trata de empresas más formalizadas, el nivel de formalidad es mayor. Si vemos que 49% solamente no tiene aviso de operaciones y un 51%, este es de los pocos sectores donde más de la mitad se encuentra formalizado, tiene aviso de operaciones. De nuevo, la misma tendencia respecto de los años de creación. Y aquí sí aparece un dato importante que más del 54% declara facturar más de $25.000 anuales. Quiero aclarar que en este punto, aquí los valores no incluyen otros valores que no están considerados intermedios. Hay mucha producción, obviamente, en el ámbito del audiovisual, menos para la creación. Entramos al ámbito del cine, 229 personas de las 1.176, y la tendencia se mantiene similar dentro del cine, con también un nivel bastante elevado de formalidad respecto de los otros sectores. Las tendencias son las mismas de última década, el grueso declara facturar hasta $25.000 anuales, y la mayoría se dedica obviamente a la producción, lo cual es consistente con la actividad. Un dato que nos llamó la atención es que como sector destacado aparecía el sector de la fotografía, que realmente no lo teníamos digamos en mente, 254 personas, y reúne entonces las condiciones para ser considerado sector destacado en este estudio. Nuevamente, mayoría abrumadora de género masculino, un poco más de jóvenes, mismo nivel de estudios, nivel de formalidad más bajo que en otros sectores, y también la facturación está alrededor del 40%. Le doy la palabra a Cristóbal. Sí, gracias Gerardo. Mira, es importante que podamos aclarar, porque estamos hablando, claro, de género en género, y mañana todos podrán ver el extracto del informe. Sin embargo, es súper importante que entendamos de que estamos viendo el 60% de género masculino en toda la base de datos. Sin embargo, tenemos casos sumamente peculiares. Tenemos, por ejemplo, que en la comarca, en Bésico, en la comarca Novebuglé, el total de emprendimientos es solo de hombres. Entonces son datos que nos llaman la atención, porque ahí se fue totalmente al lado del género masculino, no hay ni siquiera un vestigio de género femenino como hay en los otros sectores, y ahí es importante entender que cuando, o tomar en cuenta que cuando se va a intervenir la comarca, será necesario poder observar cuál es su comportamiento sociocultural. O sea, posiblemente la mujer no pueda hacer negocio dentro del núcleo cultural que ellos manejan, o posiblemente sí, no se sabe, pero el hecho es de que, por ejemplo, es muy extraño que en una región todos los emprendimientos 100% sean solo hombres. Eso no es común. Igualmente que hemos visto todos los rangos etarios ahora mismo,
Y si bien es cierto que el rango etario que más tendencia tiene de participación es aquel que va de 26 a 50 años, también nos hemos dado cuenta, y es importante recalcarlo, que el rango etario de más de 50 años tiene una participación sumamente importante en moda, artesanía y tiene moda, artesanía y otros sectores. Es importante resaltarlo, ahora lo vamos a ver más adelante con Gerardo, que es, o sea, es importante porque allí tenemos modelos donde en realidad podemos hacer una intervención de personas que podemos llevarlos de la creación al propietario o de la creación al inversionista. Una persona arriba de 50 años tiene ciertas características que un muchacho de 26 necesita para avanzar en su negocio. Tenemos modelos de otras economías del mundo donde estas personas de 50 a 60 años toman su jubilación o ya tienen acceso a préstamos, y lo que hace el gobierno, estas estrategias de gobierno, es que los unen para salir del sistema bancario y que sea un padrino de 60 años con un muchacho de 26, y entre los dos el conocimiento, la madurez y el ímpetu del negocio es lo que lleva hacia adelante un modelo de negocio o una idea de negocio. Entonces, tenemos aspectos sumamente importantes dentro de este estudio que nunca se han visto, y vale la pena considerar todas las variables que estamos viendo ahora mismo con modelos internacionales para poder ya sea copiar o sacar lo mejor que podemos de otras dinámicas, de otras economías más avanzadas que la nuestra, para poder afianzar la estrategia que ahora el Ministerio va a sacar hacia adelante. Le paso la palabra a Gerardo. Gracias, Cristóbal. Bueno, vemos que también en fotografía la producción lleva el mayor porcentaje por sobre la creación. Otro dato que nos llamó la atención es la cantidad de personas que se dedican al tema de la pintura, de las artes plásticas, 326 sobre 1176 de este sector. Aquí aparece más balanceado, entre 56 y 44% la relación entre géneros, también con un fuerte acento en las edades medias, niveles universitarios destacados, un altísimo nivel de informalidad, 23% solamente tiene aviso de operaciones y 59% se ha creado o inició actividades en el último decenio. Muy obviamente un sector de mucha informalidad, 69% declara trabajar sin facturar, como vemos ahí, y la mayor parte se dedica a la creación. Todo esto nos da datos también de la pertinencia del estudio que nos refleja, bueno, lo que esperamos que ocurra. El sector del diseño lo hemos compuesto de una manera más compleja, integrando todo aquello que tiene como base, como fuente, el sustento, el diseño. Arquitectura, artesanías, belleza, apareció muchos, eso lo añadimos a posteriori porque aparecieron muchos estilistas, maquilladores, tatuadores. Entonces decidimos crear una categoría dedicada a justamente personas que ofrecen servicios a las industrias creativas, sobre todo en el ámbito del teatro, del cine, de las producciones audiovisuales, que están directamente vinculadas con las producciones. La decoración, el diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, joyería, bisutería, manualidades, moda y publicidad. Aquí vemos que sí hay una mayoría femenina, ¿sí? de género femenino, sobre una base de 2.160 inscriptos. También vemos que la mayoría se encuentra en el sector medio de edad, un bastante elevado, la mayoría fue creado en la última década. Vemos también la distribución de facturación, hay un alto nivel de digamos, informalidad también, de alto nivel, de casi 50% declara trabajar sin facturar, y las tendencias más o menos se mantienen. Esta es la distribución a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con el sector del diseño. Como vemos, las tendencias, los números se van a mantener también en general, y aquí vemos que aparece entonces el factor de comercialización ya como una función más destacada, el 4,5%. Son pocas las sectores o subsectores en donde aparece
el tema de la comercialización, mucha producción y creación. Vamos a la moda. La moda, 503 personas, es decir, de las 2.160, 503 se inscribieron pertenecientes al sector de la moda, con una mayoría aquí sí de mujeres, 61% contra 39%. El rango de edades más o menos se mantiene, el sector medio, títulos universitarios también, 43%, y un alto nivel de informalidad, 26% solamente tiene aviso de operaciones, y la mayoría la misma tendencia con un alto nivel de declaración de factura, sin facturación del casi 50%. Mucha creación en el sector, mucho diseño, y pensábamos encontrar más producción, solamente un 20%. Entramos a las artesanías, donde vemos que la cantidad de personas inscritas aquí ya crece bastante, sin embargo, vemos mucho más género masculino que femenino, 81 contra 19. De las 2.160 personas de diseño, 814 son de artesanías, con un rango de edades muy marcado, sobre todo de 36 a 50 años, en los niveles superiores. Un nivel de estudio universitario un poco menor, la mayoría con estudio bachillerato. 60% declara haber empezado actividades en el último año. Un nivel muy alto de declaración sin facturar, 53%. Y la mayoría se dedica obviamente a la producción de artesanía. Vamos a los medios de comunicación, que los hemos dividido en medios digitales y medios tradicionales, los blogs, medios digitales de todo tipo, agendas culturales, revistas, periódicos digitales, fotografía dedicado a medios de comunicación, publicidad dedicado a medios de comunicación, radio, medios tradicionales y televisión. Las tendencias se mantienen, tenemos 208 inscripciones en este sector. También los rangos etarios muy marcados en el sector medio, alto nivel de formación universitaria, 60% en el último año. Aquí ya vemos que en el sector medio de ingresos o de facturación está la mayoría, 68%, y un nivel de formalidad menor, solo el 54% tiene aviso de operaciones. La distribución geográfica, vemos que de nuevo se mantienen las tendencias. En general vemos Panamá, Chiriquí, Veraguas. Es decir, es evidente que los polos donde hay actividad de industrias creativas más o menos mantienen las características proporcionales en todos los sectores. Aparecen otras funciones aquí como relevantes. La creación de contenidos obviamente es muy relevante con un 30%. Y la dirección de programas, la dirección de contenidos, la dirección de todo lo que tiene como actividad los medios, aparece también con un 16%. Vamos a la literatura. La literatura la segmentamos en las categorías más comunes: poesía, ficción, no ficción e infantil. Y vemos que ficción es la que se lleva la mayor parte, que es el 51%. Hay una cuestión más balanceada de géneros, y tuvimos 95 inscriptos en el sector de literatura. También de 26 a 50 vemos que es donde está la mayor parte de la gente que trabaja en este sector. También las tendencias son similares, con un muy alto nivel de informalidad, solo el 16% declara estar formalizado. Sin embargo, vemos que hay un 63% que declara facturar entre 0 y $25.000 anuales. Este será parte del estudio que queremos hacer porque nos llama mucho la atención. De nuevo, proporcionalmente las tendencias se mantienen, con un acento fuerte en Colón, con 6,74% de actividad literaria. Por supuesto, todo mucho centrado, pero también en Darién. Tenemos 54% de escritores. Aquí cambian las funcionalidades, obviamente, 25% de poetas, y todo lo que tiene que ver con la actividad editorial, promoción, difusión del libro, etc. En el registro tenemos un 11%. Y ya vamos llegando a las últimas categorías. Innovación y tecnología lo organizamos en programación y servicios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con servicios de programación, de manejo de software, etcétera. Todo lo que tiene que ver con nuevas tendencias, digamos, realidad virtual, realidad aumentada.
servicios de apoyo a la producción de innovación y tecnología, y un capítulo especial para videojuegos. Tuvimos aquí 147 inscritos, de nuevo con una importante mayoría de género masculino, y también nos llama la atención que el rango de edad mayor aquí es de 36 a 50 años. De nuevo, no sabemos si es, porque uno asocia generalmente este sector con los jóvenes, suponemos que es porque no muchos jóvenes de este sector se han inscrito, pero sin embargo un 44% declara estar entre 36 y 50 años. Es decir, hay datos que sorprenden. El 54% declara facturar más de entre 0 y 25 mil dólares, y la mayor parte de las actividades se han creado en la última década, lo mismo que un alto nivel de formación académica, vemos 54%, lo mismo que la cantidad de formalizados, un nivel alto de formalización. Vemos una concentración muy grande en la provincia de Panamá, casi 58%, pero también vemos actividades de este tipo en el resto del país, excepto en el Darién. Aquí las actividades pasan por la programación, por la gestión de redes y startups. Decidimos considerar aquí startups y vimos que un 10% son nuevos emprendimientos dentro de este sector. Vamos a patrimonio y turismo, que luego, ya para ir finalizando, vamos a ver que hay un capítulo especial para turismo cultural. Aquí dividimos patrimonio y turismo en museos, centros culturales, agencias de turismo, turismo cultural y patrimonio. ¿Sí? Patrimonio abarca todo lo que tiene que ver con la actividad relacionada con el patrimonio, sobre todo el patrimonio tangible, pero también intangible. 290 inscriptos, más balanceada la relación entre géneros, y también con un fuerte acento entre el rango de 36 a 50 años, casi el 70% trabaja en ese rango etario. 58% declara haber empezado en la última década, vemos un 58% también hasta 25 mil dólares. Aquí el nivel de informalidad es un poco menor, hay un 46% que sí tiene aviso de operaciones, probablemente porque hay agencias de turismo, porque los museos, porque los centros culturales tienen que estar registrados, pero sí un alto nivel de estudios académicos, 50%. De nuevo la división, y obviamente con una concentración muy fuerte en la provincia de Panamá, es casi 62%, y aquí aparecen otras funciones, la producción, el guía turístico con un 18%, y el promotor de turismo cultural, etcétera, con un 14%. Y finalmente vamos a la gastronomía, que de nuevo esto se remite a la cantidad de personas que se inscribieron en la base de datos. Comprendemos que la actividad gastronómica es mucho mayor en el país, pero esto es lo que nosotros tenemos registrado. 388 inscripciones organizadas en catering. Catering aquí abarca muchas actividades, no solamente el servicio, digamos, de prestar servicio de comida, sino todas las actividades conexas, provisión de materia prima, provisión de productos ya elaborados, en fin, todo el universo que está alrededor de catering, que apareció con mucha fuerza dentro de este subsector. Fondas, food trucks, restaurantes y bares temáticos, servicios varios y la venta ambulante. ¿Sí? Que identificamos que había un 13% de venta ambulante, 5% de food trucks, y aquí se balancea nuevamente la relación entre géneros, y de los 7.675 que contiene la base, 388 están en el sector de gastronomía, subdividido además en estos sectores. Vemos que aquí en el rango central de edades está la mayor parte de la gente, 66% declara haber comenzado actividades en la última década, relativo alto nivel educativo, y aquí ya vemos, bueno, que esto nos llamó mucho la atención, 44% declara trabajar sin facturar, contra un 49% que declara facturar entre 0 y 25 mil dólares. Y solo un 38% declara tener aviso de operaciones. La distribución dentro de la base de datos ya más heterogéneo, ya vemos que en Chiriquí ya hay un 10%, baja la cantidad en Panamá,
Y vemos otras funciones, bueno, la producción, la comercialización y los propietarios, es decir, aquel que es dueño de su emprendimiento, en este caso gastronómico. Hasta aquí el extracto de toda la información que hemos recabado, los datos que consideramos más relevantes para poder avanzar en este estudio, en lo que hace a los sectores, los subsectores y las funciones. Cristóbal, si quieres hacer un comentario. Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el extracto. Sí tengo algunas cosas que decir. Primero, obviamente, agradecer a Gerardo por la participación, o sea, invaluable que ha hecho a este estudio. O sea, es muy importante contar con profesionales de la talla de Gerardo para todo esto. También es importante resaltar que este estudio nos da a nosotros una gran oportunidad como investigadores, y es que tenemos la gran oportunidad de poder analizar esta base de datos prepandemia y ahora poder analizar la industria a través de las empresas en un marco post-pandemia. Eso va a ser importante porque todos los datos que se han esbozado aquí por cada uno de los inscritos, vamos a poder ponerlos dentro del marco de una realidad, de una nueva realidad que el mundo comienza a vivir. Y vamos a poder analizar no solamente esas variables, sino incluir variables como los casos de éxito, cómo han abordado las empresas el tema de la nueva realidad, cómo pretenden las empresas enfrentar estos nuevos retos tecnológicos y qué pretenden hacer, y nos vamos a dar cuenta de todo el valor que existe para un estudio de esta naturaleza que se esboza luego en programas y estrategias del Ministerio de Cultura. Tengo dos preguntas aquí, Maru. Voy a ver. La primera dice que si tenemos un registro de cuántas personas naturales, anónimas, fundaciones y cooperativas tenemos. Sí, el estudio técnico, que es el documento que les enseñó Gerardo al iniciar, es un documento de más de 200 páginas, ahí lo está mostrando. Este documento está desglosado por cantidad de personas naturales, jurídicas y fundaciones. Yo les puedo adelantar que el 90% de las personas inscritas son personas naturales. También les podría adelantar que al final de ese estudio de análisis técnico, informe técnico, hay un listado de todas las personas y empresas que declararon haber ganado más de $75,000 al año, que también son parte de la muestra del segundo producto. Tenemos, como bien dijo Gerardo, inscritos que han declarado que ganan $500,000, más de $500,000, y pues tenemos que echarle una vista a eso porque podrían ser casos de éxito dentro de toda esta situación que estamos viviendo. La segunda pregunta es si la música grabada no escénica está también considerada como artes escénicas en el estudio. Pues sí está considerada. El músico per se es el actor que nosotros estamos inscribiendo. Esta es una base de datos donde el músico como actor cultural se inscribe y él dice si es productor, si es creador, si es instrumentista, si es docente. Entonces, en su función laboral está detallado si esa persona solo produce o también es docente. Y también está prorrateado porcentualmente cómo ejerce esa persona su propia función laboral para subsistir, así como está también si declara facturar o no facturar. Solo 2 minutitos más para concluir, porque hemos incluido un capítulo de lo que llamamos servicios culturales de apoyo al turismo. Hemos tomado lo que el Consejo Nacional de Turismo, bajo la gestión de la Autoridad de Turismo, la ATP, definió como los polos turísticos de Panamá. Se han creado 7 polos, y entonces tomamos esos corregimientos, los corregimientos que pertenecen a esos polos, y los cruzamos con los emprendimientos que fuimos encontrando, es decir, qué tipo de emprendimiento y dónde estaban ubicados, para entender de qué manera la música, la gastronomía, los servicios de tecnología pueden ser y son un aporte al tema del turismo. Entonces, aquí vemos un extracto, trabajamos, como no era demasiados cantidad lo que encontramos, decidimos trabajar con números aquí, no con porcentajes. Entonces vimos que dentro de los polos que encontramos,
donde encontramos emprendimientos o personas trabajando en el sector, que eran 153, están distribuidos de la manera que vemos en la pantalla. Y esto nos da entonces, es un comienzo para poder entender de qué manera podemos generar esos cruces entre el sector de la cultura, industrias culturales y creativas, y el turismo, y cómo se pueden fortalecer y reforzar a partir de todo esto. Finalmente, algunas conclusiones. Cristóbal, ¿quiere hacer algún comentario? Antes de que ya Gerardo pueda hablar de las recomendaciones o conclusiones, en el estudio técnico tenemos conclusiones y tenemos las recomendaciones que hacemos dentro de la investigación. Pero es importante algo que me parece que es apropiado decirlo ahora. Este es un estudio que diríamos de esta manera cultural, que es unilateral, porque este estudio solamente esboza el perfil de las personas que producen para el mercado. Nos falta todavía otro estudio, que yo entiendo que el Ministerio lo tiene considerado, pero que es importante para tener la película completa, y es de los que consumen, que creo que van a hacer una encuesta de consumo cultural o algo así, tengo entendido, pero es sumamente importante para poder tener la película completa de quiénes producen, qué producen, y los que consumen, qué desean consumir, están acostumbrados a consumir, o qué esperan consumir que no encuentran en la producción nacional. Entonces, estas dos partes de este gran sistema es lo que nos va a dar en realidad una idea del ecosistema completo y cómo intervenirlo para campañas de concientización hacia el consumidor y campañas de sensibilización hacia los actores de las industrias creativas. Eso era lo que quería compartir con ustedes. ¿Mira? Ya para concluir entonces, bueno, algunas recomendaciones. Lo que podemos concluir fundamentalmente son un par de temas importantes. Primero, que todos estos sectores que vemos aquí, hasta la llegada del concepto de industrias creativas, y más aún bajo la mirada de este estudio, estaban diseminados, es decir, la gastronomía iba por un lado, la innovación y tecnología por otro, y así. Ahora podemos encontrar los lenguajes en común entre todos estos sectores y generar entonces un apoyo, un desarrollo, una política genuina de fortalecimiento de todo el sector a partir de los elementos que sí vinculan todas estas actividades. Otro tema que evidencia esto es que evidentemente las industrias creativas y culturales son un elemento, un factor muy potente, muy presente en la vida cotidiana de los panameños y las panameñas. Y que evidentemente todo ese potencial, sobre todo pensando, como decía Cristóbal antes, pensando cuál va a ser los escenarios post-COVID, cómo podemos todo ese potencial ahora canalizarlo, fortalecerlo, desarrollarlo para que todas estas personas y muchas más puedan seguir viviendo, puedan vivir dignamente de sus talentos. Muchas gracias, Gerardo, Cristóbal. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta adicional. Si no hay preguntas, entonces damos por terminada esta sesión e invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de las redes del Ministerio de Cultura que entren ya a la página web de micultura.gov.pa. Van a ver la nueva sección de Crea en Panamá y ahí van a poder descargar este documento que es el Estudio Nacional de Industrias Creativas y Culturales completo que acabamos de ver en la presentación de hoy. No, me despido entonces dándole las gracias a todos los participantes del día de hoy, directores de las diferentes instituciones, del sector privado y social, a los consultores, también a los ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo, los consultores de UNESCO y al resto de los directores y compañeros del Ministerio de Cultura. Gracias a todos y ya saben, a descargar el documento en micultura.gov.pa. Gracias.